A menudo durante las prácticas de cirugía nos tratan como si fuéramos basura o prostitutas. Si cometes un error, te gritan y te humillan, o terminas soportando comentarios sexistas y preguntas sobre tu vida sexual. Durante las cirugías, se te pega físicamente. En las consultas o mientras estás operando, te pone la mano en el muslo. Y dice cosas como, hoy no llevo ropa interior. Todo se sale de control. Una se pregunta, ¿a cuenta de qué viene esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Puedo decirle que no? Creo que el mundo de la cirugía es muy distinto al de otras especialidades. Es un entorno intenso. Y en un mundo tan intenso, a veces abunda la testosterona. Hay que decirlo, no es igual en otras disciplinas. Estudiantes, médicas residentes e incluso jefas de departamento viven bajo el yugo de jefes poderosos. Suelen ser cirujanos con el control absoluto sobre sus carreras y que perpetúan dinámicas de otra época en los hospitales. Comentarios obscenos, tocamientos, chantajes sexuales y acosos capaces de destruir vidas. Esa noche había muchísimo trabajo en el quirófano. Hacia las 3 o 4 de la mañana, me propuso ir a una de las habitaciones de descanso. Encendió el televisor. Se puso provocador. Y me dijo básicamente que todos los que estaban de guardia se acostaban entre sí. No me atreví a decirle gran cosa. Cuando eres estudiante de medicina y tienes enfrente a un médico adjunto, te sientes intimidada. De repente se acercó a la cama. Terminó encima de mí. Me sentí completamente vulnerable. También porque una no puede moverse debajo de alguien con tanto peso. Por suerte, le sonó el localizador. Tenía que atender una urgencia. Eso me salvó. Emmanuel tenía 22 años y hacía sus primeras prácticas de cirugía cuando estuvo a punto de ser violada por el médico adjunto durante una guardia en el Hospital Universitario de Ginebra. Guardó silencio por miedo a las represalias. Si lo hubiera denunciado, habría arruinado mi carrera. Tenía pánico de no poder llegar a ser cirujana si decía algo. En aquel momento decidió no denunciar e intentó olvidar la agresión para no truncar su sueño, la cirugía plástica. Sin embargo, durante las prácticas, descubrió que el maltrato al personal sanitario no es ninguna excepción. Es algo que toca aguantar y callar. Por la forma en que me trataban algunos cirujanos, me sentía como una prostituta o una sirvienta. Solo se dirigían a mí para pedirme favores, para hacerme notar que les atraía o para opinar sobre mi físico. No sentía que fuera una médica valiosa. Todo el tiempo me hacían sentir que no valía nada. Comienza su especialidad en cirugía, pero luego se traslada a ginecología y obstetricia esperando encontrar un ambiente más humano. Sin embargo, allí también sufre acoso sexual, sumado a jornadas laborales agotadoras. Una vez, en el quirófano de Sierre,
En el cantón de Valais, un cirujano se comportó de una manera espantosa y sumamente degradante. Si no colocaba las manos exactamente donde él quería, me golpeaba los dedos con el instrumental. Que te peguen en los dedos con las herramientas quirúrgicas es humillante. Salí de la sala de operaciones hecha un mar de lágrimas. Las enfermeras que me vieron me dijeron, es normal, así nos tratan a todas. Y todas las jóvenes doctoras que pasaron antes que tú vivieron lo mismo. Sentía que todo se normalizaba constantemente. A todas les pasa, así que es normal. Años después, a pesar del movimiento Me Too, casi nada ha cambiado. En los hospitales sigue imperando el clima de miedo y la ley del silencio que protege a los culpables. La mayoría de las testigos prefirieron permanecer en el anonimato. Otras recibieron presiones para no hablar con nosotros. Bajo un nombre ficticio, Lea, estudiante de medicina, relata lo que vivió el año pasado durante sus prácticas. No me esperaba un ambiente tan sexista. Y eso que ya me habían advertido. Pero una nunca está preparada para algo así. Te advierten que no te vistas de forma provocativa o que tienes que ser fuerte. Sencillamente porque puede haber comentarios, conductas indirectas y actitudes fuera de lugar. Te dicen que no le sigas el juego, porque esa gente no tiene límites. Aún así, vivió situaciones problemáticas. Sí. ¿En cirugía? Sí. Fueron varios episodios. Uno de los primeros fue cuando un médico adjunto me mostró un órgano. Me preguntó qué tan duro estaba y luego me dijo que estaba tan duro como su pene. ¿Cómo reaccionó usted? Hice como si no hubiera oído nada. Es muy difícil reaccionar en ese momento, más siendo estudiante frente a un superior. Así que te callas, igual que todos los demás en el quirófano. ¿Y nadie dijo nada? Nadie. En otra ocasión también en el quirófano, un superior me preguntó cuáles habían sido mis actividades sexuales durante el fin de semana. Al ver que no quería responder, me dijo que era una insolencia de mi parte y que mi futuro en la cirugía dependía de eso. Un chantaje ejercido por el jefe del departamento de cirugía en plena operación. La estudiante asimila que debe tolerar este tipo de acoso si quiere salvar su carrera. Al principio nos contratan solo por el expediente. A esa edad apenas tienes experiencia laboral. Solo el currículum y las notas de la carrera. Por eso las cartas de recomendación de tus primeros jefes son tan importantes para tu futuro. Es una cuestión de contactos, de conseguir buenas plazas y de la oportunidad de destacar durante las prácticas. Esas recomendaciones son las que le dan peso a un expediente que todavía es muy básico al terminar los estudios. Es muy importante para conseguir plazas de residente codiciadas. Por eso, ante los superiores tenemos que mostrar nuestra mejor cara. Esta dependencia absoluta de las futuras médicas explica por qué el entorno sanitario es tan propicio para el abuso de poder y el acoso sexual. Tras haber defendido a varias víctimas, el abogado David Redla conoce bien la problemática. Hay dos factores clave para que se dé el acoso sexual en el ámbito médico. El primero es la jerarquía.
Existen determinadas especialidades. Están los responsables médicos y los médicos en formación. Hay distintos niveles, entre los que también incluimos al personal de enfermería. Y sabemos que los entornos con una jerarquía tan marcada conllevan un riesgo mucho mayor de acoso sexual. El segundo factor es la alta competencia. Hay muchos aspirantes para muy pocas plazas. Esto deja cierto margen de maniobra a quienes ostentan el poder. La gente tiene miedo de alzar la voz porque teme por su carrera y, en definitiva, por su futuro profesional. El ámbito médico sigue estando dominado por hombres. Aunque en las facultades de medicina las mujeres son mayoría, su presencia se reduce drásticamente a medida que se asciende en el escalafón. En el Hospital Universitario de Lausana, menos de 1/4 parte de los cargos de directores médicos están ocupados por mujeres. En Ginebra la cifra ronda el 25%. En cirugía el porcentaje es aún menor. Entre ellas destaca Bárbara Wildhaber, eminencia en trasplantes hepáticos y jefa de cirugía pediátrica del Hospital Universitario de Ginebra. Ella también tuvo que soportar mucho para hacerse un lugar en este bastión masculino. C'est ça ce que je voulais dire. Est-ce que tu peux me pousser un peu la protection thyroïde parce qu'elle est complètement ailleurs? En la cirugía hay que tener carácter y ser firme. Estás obligada a tomar decisiones constantemente. Existe una cultura de liderazgo muy fuerte. Es un tipo de liderazgo que exige disciplina. Si veo una gota de sangre, no puedo ponerme a dudar sobre qué hacer. Tengo que decidir, delegar y actuar rápido, así sin rodeos. Y quienes suelen tener ese perfil tan resuelto suelen ser hombres, personas con mucha seguridad en sí mismas. Eso es lo que se busca en un puesto directivo. En el quirófano trabajamos pegados los unos a los otros. El contacto físico es constante, se suda mucho. Y en un entorno donde las emociones están a flor de piel, a veces se cruzan las líneas. ¿Usted misma llegó a vivir algo así? Sí. Varias veces. Cuando empecé en la medicina hace 30 años, era algo casi normal. Tan normal que hasta se hacían chistes al respecto. Así que sí, lo viví tanto de joven como en etapas más recientes. La última vez fue hace unos 4 años. Hubo 3 incidentes que bajo la definición actual ocurrieron totalmente en contra de mi voluntad. Cuando estaba sola en una oficina con un hombre, me tocó y me besó en contra de mi voluntad. Estaba sola en una oficina con un hombre que en 2 de los 3 incidentes ocupaba un puesto jerárquicamente superior al mío. E incluso hoy, en mi posición como jefa de departamento, no estoy a salvo de que me vean como una mujer a la que se puede humillar o con la que se pueden sobrepasar los límites del acoso. Incluso como jefa de departamento, un colega, un superior, ¿la besó a la fuerza? ¿Le sorprendió que a estas alturas de su carrera, con su reputación y su nivel jerárquico, todavía le pudiera pasar algo así? Es extremadamente humillante. Extremadamente humillante. Lo siento. Jamás pensé que me pasaría a mí. Sí, es de lo más denigrante. Una asume que ha llegado a un nivel donde puede hablar de igual a igual, debatir y tener discrepancias profesionales. Al traspasar un límite, la otra persona se arroga un derecho que no le corresponde. El mundo de la cirugía cuenta cada vez con más mujeres. ¿Pero a qué precio? ¿Por qué se siguen tolerando estos abusos en los hospitales? ¿Cómo evitar que las nuevas generaciones sufran los excesos de jefes todopoderosos? Las facultades de medicina han reconocido el problema
y desde 2018 han reforzado las medidas de prevención. ¿A quién elegiste como practicante para el quirófano? Hoy elegí a Lucy. Lucy es una excelente estudiante. Doy fe. Es estupenda. Ya está aquí. Sí, ¿dónde me coloco? Venga por aquí. ¿Es su primera operación? Sí. La primera vez nunca es la más agradable. Huele muy bien, Lucy. Esta escena de acoso, interpretada por actores, está inspirada en situaciones reales y se presenta ante estudiantes de medicina en Lausana. La estaba esperando para tomar un café. Este curso es obligatorio desde hace 5 años. La universidad prepara a los alumnos para lo que podrían vivir durante sus prácticas profesionales. Entonces, ¿tomamos un café? Lo siento, pero ahora no puedo. Bien. Qué lástima. Queda pendiente. Las encuestas realizadas en los últimos años arrojan el mismo resultado. Casi 1 de cada 2 estudiantes de medicina ha sufrido acoso sexual, una cifra notablemente más alta que en otras carreras. Joel Schwartz es una de las responsables de este curso diseñado para preparar a los alumnos para el entorno hospitalario. Lamento profundamente tener que prepararlos para esto. Es terrible, pero es la realidad. Siempre termino el curso diciendo que espero que les haya sido útil, pero que ojalá nunca tengan que aplicar lo aprendido. Sin embargo, hoy por hoy sigue siendo una realidad. Durante los juegos de roles, los estudiantes deben intervenir en el momento en que un comentario o un gesto cruce la línea. En ese instante asumen el rol de la víctima para aprender a reaccionar ante el acoso. La biología se complica con los horarios. Después, cuando tengas hijos, es difícil conciliar ambas cosas. Este no es el momento de hablar de eso. Podemos verlo después. Ahora deberíamos concentrarnos en la paciente. Usted tendrá tiempo. Yo no. No necesito sus consejos. Como quiera. Si prefiere ignorar la opinión de un profesional. Alto. ¿Cómo se siente Solène? ¿Es molesto? No me imaginaba que hubiera tanto sexismo en los hospitales. Verlo así impacta muchísimo. Solo espero que nunca me pase a mí. Es interesante ponerse en el lugar de la persona que está siendo desacreditada o atacada. Te das cuenta de que no es tan fácil reaccionar. Cuando uno se siente desestabilizada, cuesta encontrar la frase perfecta para reprender a la persona que tienes delante. Por eso el juego de roles es interesante. Podemos experimentar en carne propia qué reacción o falta de reacción genera esta situación. En la carrera nos enseñan que el trato humano es fundamental. Aprendemos valores sociales que deben ser respetados. Que los estudiantes de medicina se vean tan afectados no es aceptable. La verdadera magnitud del problema salió a la luz en 2018, cuando un grupo de estudiantes de Lausana creó el colectivo Clash para combatir el sexismo en los hospitales. Su presión obligó a los centros médicos a reforzar la prevención mediante campañas con carteles. Te metí esto en el panty. Podrías sujetarle el pene, es una buena tarea para las practicantes. Si hablara con la practicante le diría, hoy a las 11 de la noche. Estas frases son testimonios reales que el colectivo Clash recopiló entre los estudiantes. El Hospital Universitario de Lausana, que lidera las iniciativas de cero tolerancia respecto al acoso, fue el primero en difundir la campaña. El Hospital Universitario de Lausana tomó una postura firme mucho antes que otros centros médicos.
¿Cómo proceden cuando se enteran de un caso problemático? El Departamento de Recursos Humanos abre una investigación. Si los sospechosos son personal directivo, la Dirección General de Recursos Humanos se hace cargo del proceso directamente. A menudo es complicado esclarecer lo ocurrido, es decir, evaluar la situación inicial, sopesar los intereses de las partes y esclarecer los hechos. Pero algo muy importante es que contamos con toda una gama de posibles sanciones. Por ejemplo, Si se trata de un incidente menor, puede quedar en una amonestación escrita o una intervención en el área de trabajo o mediante una entrevista supervisada. También podemos emitir una advertencia formal que permanece en el expediente del empleado durante 2 años. No queda ahí para toda la vida, pero sí por 2 años para dejarle claro que su conducta fue inapropiada. En casos de acoso sexual, por supuesto, también se contempla el despido inmediato. desde 2018, el Hospital Universitario de Lausana ha impuesto 10 amonestaciones, 10 advertencias formales y ha tramitado 11 despidos por acoso sexual. Sin embargo, no se ha revelado cuántos de estos casos involucraban a médicos. Que sepamos, solo un director de departamento fue despedido, una cifra mínima comparada con la gran cantidad de testimonios que hemos recopilado y que apuntan sobre todo a altos cargos médicos. Caso número 1. Un respetado médico de cirugía que ocupaba altos cargos directivos en el hospital y que aplicaba en su área una especie de derecho feudal de la primera noche. Una enfermera relata su experiencia. Ocurría a menudo durante los congresos. Como todos los cirujanos, él elegía qué médica o médico lo acompañaría. Ser seleccionada como mujer implicaba ciertas cosas. Después de la cena y de tomar algo en el piano bar, tenías que ir a su habitación. Todas sabían que si querías ascender, tenías que pasar por eso. Amenazaba con destruir la carrera de cualquiera que se quejara o intentara perjudicarlo. Caso número 2. El nombramiento como director de departamento de un cirujano que ya había sido sancionado en el pasado por incidentes catalogados como acoso. Según documentos a los que hemos tenido acceso, los sindicatos de trabajadores llevan más de 1 año movilizándose en contra de su ascenso. Sin embargo, la dirección del hospital sostiene que estos incidentes son cosa del pasado y que el cirujano tiene derecho al perdón. Una postura que los sindicatos consideran inaceptable, denunciando la doble moral del Hospital Universitario de Lausana. Entretanto, el nombramiento de este cirujano fue aceptado por el Comité de Contratación del hospital y el Consejo de la Facultad. Durante la filmación de este reportaje, una última instancia ratificó su designación. Caso número 3. Otro director médico de cirugía que ya había sido amonestado y advertido por la dirección hace unos años, continúa acosando sexualmente en su departamento. Incluso se jacta públicamente de ser el autor de varias de las frases que aparecen en los carteles de prevención. La advertencia no parece haber tenido ningún efecto en su conducta. En los últimos años, muchos hospitales han implementado canales para recibir denuncias, pero estos no funcionan bien. Incluso cuando las víctimas se atreven a declarar, a veces el Departamento de Recursos Humanos las ignora, sin abrir investigaciones internas ni aplicar sanciones. El primer paso es canalizar la información de manera formal. Y eso es algo que los empleadores suelen omitir. Es responsabilidad de la empresa garantizar que los protocolos internos funcionen en la práctica, para que la tolerancia cero no se quede solo en el papel. La tolérance zéro, qui vont réellement l'exprimer sur le principe, mais l'exprimer dans les faits. Esto es fundamental, porque solo entonces te ves obligado a tomar medidas. Y se puede hacer de forma discreta. Como empleador, tampoco puedes destruir por completo al acusado ni exponerlo al escarnio público. Eso vulneraría sus derechos. El margen de maniobra del empleador es muy estrecho. Debe demostrar que actúa, pero al mismo tiempo tiene que asegurarse de no exagerar
ni reaccionar de forma desproporcionada. dans sa propre réaction. Los hospitales actúan con mucha cautela, lo que termina beneficiando a los médicos acosadores. Algunos permanecen impunes durante años, como este cirujano, médico adjunto del Hospital Universitario de Ginebra, que acosaba a jóvenes doctoras de su departamento. Luego se marchó a Francia, donde llegó a ser subjefe y más tarde director médico en un hospital universitario. Allí se comportó exactamente igual que en Ginebra. Su caso saltó a la prensa francesa a principios de 2024, cuando sus propios colegas denunciaron públicamente sus abusos. Uno de ellos testifica por teléfono. Era un jefe terrible, denigrante y despreciable con los practicantes, los estudiantes y el personal de enfermería. Con los hombres ejercía acoso psicológico, con las mujeres acoso sexual. Este es uno de los mensajes que le envió a una joven practicante. Estás obsesionada. Eso está bien. Haremos como en el strip poker. La primera persona que diga una tontería se quita una prenda de ropa. Así es más divertido y te relajarás. En 2023 se presentó en Francia una denuncia penal contra este cirujano por acoso psicológico y sexual. Mientras espera la resolución judicial, ha regresado a Suiza, donde trabaja en una clínica privada. Los casos de médicos acosadores que llegan a los tribunales siguen siendo contados. A menudo las víctimas se encuentran solas e indefensas ante el acoso sexual. Julie, médica residente en un hospital suizo, acudió a la dirección sin éxito. Tras soportar durante años los abusos sexuales en el departamento de cirugía, fue ella quien tuvo que marcharse. Es una situación muy compleja, porque sientes vergüenza y aguantas demasiado. Deseas tanto el puesto y terminar la carrera. Costó muchísimo llegar hasta aquí. Así que te dices a ti misma que no vas a arruinarlo todo por ese pequeño asunto físico. A fin de cuentas, ¿qué es el sexo? Es parte de la vida cotidiana, me va a tocar vivir esto todos los días. Todo el mundo parece saber lo que pasa y nadie hace nada. ¿Voy a tener que soportarlo el resto de mi vida? Y si se vuelve demasiado incómodo e insoportable y decides hablar o poner distancia, notas las consecuencias de inmediato. De pronto, dejan de contar contigo para las operaciones o para discutir los expedientes de pacientes. Te ignoran y pierdes todos tus derechos. La joven se encuentra atrapada. Si rechaza las insinuaciones de su superior, no puede avanzar ni operar. Le quitan los días de descanso, y todo por decisión de unos jefes que gozan de un poder desmedido incluso más allá del hospital. A menudo los médicos adjuntos, los profesores, los directores médicos y los jefes de clínica tienen contactos en otros hospitales. Forman parte de sociedades científicas y asociaciones europeas. Por eso es tan difícil postularse en otro sitio. Una toma conciencia de que tiene que abandonar la especialidad que tanto le apasionaba cuando llegó a esta clínica. Para poder terminar su especialización, Julie tuvo que abandonar la clínica e irse al extranjero. Hoy ya es cirujana, pero el precio que pagó fue muy alto. Cuando me dieron el título, no se lo dije a nadie. No lo celebré. Sencillamente recibí un sobre que decía que ya era especialista, pero no se lo dije a nadie. Lo más difícil es que ya no siento orgullo por mi profesión. Nunca digo que soy cirujana porque fue tan doloroso llegar hasta aquí que realmente no valió la pena el sacrificio. Cuando conduzco por esta carretera,
Solo quiero volver a ese lugar donde puedo descansar. Un hogar agradable, que me proteja y donde me reciban bien. Pero en esta misma carretera también me han invadido pensamientos muy oscuros. Al volante, me imaginaba perdiendo el control del coche a propósito. Cuando estaba en Ginebra, sencillamente ya no tenía ganas de vivir. Hacia el final de su etapa en el Hospital Universitario de Ginebra, Emmanuelle se encuentra al límite de sus fuerzas. Agotada tras 10 años en el entorno hospitalario, soportando humillaciones, acoso laboral y el trauma de la agresión sexual. Piensa en lo peor, quiere desaparecer y cae en una depresión. Cuando sufrí el burnout, todo terminó saliendo a la luz. Tuve que ir al médico de salud laboral y ahí reapareció toda la historia de lo que había pasado en cirugía visceral. ¿Todo salió a la luz? Sí, y entendí muy rápido que no iba a regresar. El día que colapsé, porque el burnout es algo que se incuba durante mucho tiempo, pero el día que estalló todo, cuando me dio la crisis, recuerdo que al quitarme la bata, supe que no podía seguir. Su instinto de supervivencia la lleva a dejar la medicina y regresar a casa de sus padres. 10 años después, las emociones siguen muy presentes en la familia. Fue muy doloroso escucharte. Aguantaste tanto tiempo. Al final nos llamabas llorando todos los días. Todavía se me saltan las lágrimas. Teníamos que sacarla de allí cuanto antes. En cuanto nos llamó, nos subimos al coche sin pensarlo y condujimos hasta Ginebra. No hubo discusión. Nos miramos y salimos a buscarla. En ese momento no tuve miedo. Fue más tarde cuando caí en la cuenta de que podría haber cometido una locura. Eso fue justo después del diagnóstico de la psiquiatra. Siendo médica, no pude ser buena doctora conmigo misma. No era consciente de que estaba sumida en una depresión grave y con ideas suicidas. Es mucho más fácil hacerle un diagnóstico a otra persona que a una misma. Solo cuando la psiquiatra me diagnosticó fui consciente de lo que me pasaba. Llegué a un punto en el que me dije, o vivo, o permanezco atrapada por las apariencias y el estatus social, perdiendo por completo el autorrespeto. Pero la idea ya estaba en mi cabeza, en todo mi cuerpo. Tenía que irme. Ahí decidí empezar a respetarme más. Y entendí que ese entorno era totalmente tóxico para mí. Lejos del hospital, Emmanuelle ha recuperado el equilibrio gracias a la moda, los perfumes y el estilismo. Una nueva profesión donde sí se valoran su personalidad y su creatividad. Hola a todos, tengo muchas ganas de organizar unos webinarios en vivo. Así que cuéntenme qué temas les interesan más. Su caso no es una excepción. Cada año, 1 de cada 10 médicos abandona la profesión antes de tiempo debido a condiciones insoportables en los hospitales. Ritmos de trabajo agotadores, sumados al acoso psicológico y sexual. Lo que les faltó a Emmanuelle, a Julie y a Lea fueron testigos que reaccionaran y denunciaran las agresiones. Personas que no miraran hacia otro lado ni se volvieran cómplices de los acosadores. Imaginen la situación. Hoy en día todo el mundo está pegado al teléfono, con los auriculares puestos. Van deprisa a ver a un paciente. El acoso puede estar ocurriendo justo al lado de ustedes, pero sencillamente no se dan cuenta. Para poder actuar, lo primero es ser conscientes de la situación. Hoy, en el Hospital Universitario de Ginebra, no son estudiantes, sino una docena de médicos, todos voluntarios, quienes participan en un taller.
Qu'est-ce que vous feriez comme premier examen, ma petite Mélanie? Aquí los diálogos también se basan en situaciones reales. Podríamos empezar con un tacto rectal. Dos actores interpretan a una médica residente y a su superior. Los 4 médicos del público deben intervenir si la situación se sale de control. Ganaste. Y no solo porque diste la respuesta correcta, sino porque te toca hacerlo a ti. No sé si ya has hecho un tacto rectal antes, pero siempre hay una primera vez. Aunque solo soy médica adjunta, me parece un comentario del todo inapropiado. Ella no ha ganado nada y el paciente tampoco. El objetivo es empoderar a quienes rodean a la víctima. Para mí, los testigos son una de las herramientas clave para lograr este cambio cultural. En el día a día, hay conductas que son claramente problemáticas y constituyen acoso. Pero también hay una zona gris. En el taller, analizamos 2 situaciones menores. Reaccionar ante estos detalles también ayuda a frenar chistes fuera de lugar y momentos incómodos, que son, al fin y al cabo, el caldo de cultivo para conductas mucho más graves. Rara vez surge de la nada. Suele darse en un clima que lo ha permitido. Estos talleres no son obligatorios, por eso los médicos acosadores nunca asisten. Son los intocables, protegidos por el propio sistema. Un buen conocedor de esta realidad lo resume así. Si el acosador es un enfermero, lo despiden. Pero si es un cirujano, se es indulgente porque él salva vidas. En el Hospital Universitario de Ginebra se han dictado desde 2023 4 advertencias formales y 7 despidos por acoso sexual. ¿Cuántos médicos hay entre ellos? La dirección del hospital guarda silencio al respecto. Hasta la fecha solo se conoce un caso de un médico despedido, lo que alimenta la sensación de impunidad. Ahí radica el problema. El empleador pone las cosas en una balanza. ¿Vale la pena mantener a una persona que es muy rentable, que le aporta clientes, prestigio y conocimientos a la clínica? ¿O se deben tomar las medidas que exige la ley y prescindir de ella? Para un hospital es una decisión difícil. En la mayoría de los casos, las víctimas dudan antes de denunciar y son presionadas para que cambien de departamento, mientras que los acosadores se quedan en sus puestos. Seguirá habiendo casos de acoso sexual porque los agresores saben que sus excesos apenas conllevan riesgos. La sensación de impunidad y omnipotencia no hace más que reforzar el silencio en los hospitales. Si las víctimas no se sienten respaldadas ni protegidas por la dirección, les resulta muy difícil alzar la voz. En su momento, la profesora Barbara Wildhaber tampoco denunció a su acosador en el Hospital Universitario de Ginebra. Al igual que en ocasiones anteriores, intentó sencillamente pasar página y olvidar esa dolorosa experiencia. No hablé de ello. Decidí que no era opción. Lo metí en un cajón, eché doble llave y no volví a tocar el tema. Lo oculté porque me parecía imposible que fuera real. Es humillante que te denigren de esa manera. Hablar sobre el tema significa prolongar la humillación, así me sentía entonces. Luego lo hablé con mi entorno y me animaron a denunciarlo. Pero hay 1000 razones por las que uno piensa que es más fácil cerrar el cajón y perder la llave. A eso se suma que estaba convencida de que no me creerían. Primero, por aquello de eres directora médica, a ti no te puede pasar esto. Segundo, ¿no lo habrás provocado tú un poco? Incluso llegué a oír, ¿no te gustó también? Es increíble lo que una tiene que escuchar. Incluso ahora, 4 años después, todavía afloran esas emociones.
Lamento profundamente no haber testificado, no haber denunciado. Pero en aquel momento tenía mis razones. Y hoy las sigo teniendo. Aunque a todas mis colegas les recomiendo lo mismo. Háganlo, den el paso. Romper el silencio y denunciar obliga a los hospitales a proteger a las víctimas en lugar de a los agresores. Quienes se han atrevido a testificar en nuestra investigación, a pesar del clima de miedo, esperan contribuir al cambio, siempre y cuando se apliquen sanciones reales. Predicar la tolerancia cero y multiplicar las campañas de prevención no sirve de nada si los excesos de los poderosos quedan impunes. Tiene que haber un cambio. Y un primer paso es hablar de ello. Porque los secretos y las cosas que se callan impiden que nada cambie. Sigue habiendo diferencias en la forma en que tratamos a las personas por su género. Es absurdo que a estas alturas no hayamos avanzado más. Al principio me resultaba insoportable que estas personas no fueran castigadas. Y hoy en día es aún peor. Es indignante ver que las jóvenes residentes siguen pasando exactamente por lo mismo. La única salida es alzar la voz y sacarlo todo a la luz. Así evitaremos que las jóvenes tengan miedo de hacer una guardia, miedo de convertirse en cirujanas. No deberíamos tener miedo de ejercer nuestra profesión. On ne devrait pas avoir peur de faire un métier.